Hola niños, ¿cómo han estado? Entonces, vamos a continuar con nuestras clases de física y esta vez vamos a hablar un poco de corriente eléctrica, intensidad de corriente eléctrica, voltaje y vamos a hacer unos ejercicios. El libro es el mismo libro, Hipertexto de Santillana, de física, yo se los envío. Eh, yo les envío el capítulo. El capítulo es el capítulo número 6, que se llama Cargas en movimiento, como ahí lo tenemos. Cargas en movimiento. Recordemos que nosotros habíamos hablado de las cargas, como el electrón, cuando se atraen o cuando se repelen, dependiendo de su signo, ¿cierto? Del signo de la carga eléctrica. Y que daba origen, pues, o que se explicaba mediante la fuerza de Coulomb, ¿cierto? O fuerzas coulombianas. Aquí ya vamos a hablar de cargas, pero que está en movimiento y que dan origen a otros fenómenos. Ahí vemos entonces la torre, una torre eléctrica, una torre de red eléctrica. La energía eléctrica que nosotros llamamos, que alimentan nuestros aparatos electrónicos y por el cual nosotros podemos ver televisión, tener la nevera, cargar nuestros dispositivos electrónicos como el celular, tablets, computadores. Bueno, vamos a hablar un poco de ella y para eso, o vamos a explicar mediante dibujos, ¿cierto? Lo que es la corriente eléctrica. Entonces vamos a imaginar que aquí yo tengo, bueno, hagámoslo de este color. Aquí yo tengo un switch, o más bien esta cosita donde uno conecta los aparatos electrónicos, ¿sí? Electrónicos, perdón, el conector. Y que yo tengo ahí conectada, no sé, cualquier aparato, una plancha, podría ser. Bueno, hagamos de pronto esto un poquito más eso. Sí, entonces vamos a suponer que ahí yo tengo una especie de plancha, que es más o menos así. ¿Sí? Más o menos una plancha. Entonces miren, más o menos imaginemos que eso es una plancha. Entonces la plancha, ¿qué es lo que ocurre en la plancha? Primero vamos a hablar de este cable. Si nosotros le hacemos un zoom a este cable, a ese conductor, que es como este por el cual yo transmito el sonido, ¿cierto? El sonido en los audífonos. Pero ¿qué ocurre aquí en este cable de la plancha? Entonces vamos a ver. Es un cable, yo le hago zoom y dentro de este cable hay un conductor que generalmente es de cobre, ¿cierto? ¿Por qué de cobre? Porque el cobre es buen conductor de la electricidad. Pero ustedes me van a decir, profe, pero usted no ha hablado de la electricidad. Recordemos que sí, en nuestras primeras clases habíamos hablado de lo que era la electricidad. Si no se acuerdan, entonces aquí sí los voy a explicar. Este cable de cobre, dentro de este cable de cobre, o más bien, el cable de cobre está compuesto por átomos. Entonces, los átomos tienen un núcleo que son neutrones y protones, y también están los electrones, que son los que están afuera, dando vueltas alrededor del núcleo. Digamos que esto es una aproximación de lo que es el átomo. En realidad, el átomo se explica bien desde la mecánica cuántica, y la mecánica cuántica pues ya es algo diferente. Diferente o tiene una forma de explicar las cosas del mundo microscópico como los átomos, como estas cosas que estamos viendo acá. Pero para nuestro ejemplo es bueno representar a estos átomos de una manera clásica, como por decir que tenemos un núcleo y que alrededor de ese núcleo pues giran unos electrones, como ahí tengo el núcleo que lo pinto de azul, que son neutrones y protones y electrones, ¿sí? Bueno, tengo el cable y el cable está formado por muchos átomos. Cuando yo le inyecto o cuando hago circular una corriente eléctrica, entonces le pongo, mire que aquí coloco una flechita, que podría ser un vector, ¿cierto? Acordémonos. Que yo digo siempre que una flechita es un vector, pero esta vez la flechita va a indicar que yo le aplico una corriente. Como consecuencia, sus electrones se van a empezar a mover de una forma ordenada en un sentido. Por ejemplo, en esta vez hacia allá. Estos punticos rojos se van a empezar a mover. Se van a desprender de los átomos y se van a mover. Eso es lo que ocurre dentro del conductor, dentro de este cable. En este cable de los audífonos está pasando lo mismo, están moviendo unos electrones. Cuando usted prende el televisor, en el cable del televisor se mueven los electrones y eso es lo que
se conoce como corriente eléctrica. El movimiento de esos electrones, el flujo continuo. Continuo significa que siempre están marchando, siempre están moviendo. El libro hace una analogía. Si yo tengo unos atletas que están haciendo una competencia, los atletas van a ser los electrones, ¿sí? Y ellos van a estar siempre moviéndose. Siempre van a estar en un flujo continuo, siempre van a estar moviendo. Entonces, esa sería la corriente. A esos atletas que se mueven por la pista. Y si yo me paro, por ejemplo, en este punto, yo siempre voy a ver atletas que se mueven. Si me quedo quieto y pongo mi mano así, o pongo una línea de referencia, veo que en esa línea imaginaria que yo trazo, van a haber atletas que se van a estar moviendo siempre. Pues en una competencia de carrera, ¿cierto? O en personas que están haciendo deporte, atletismo, etcétera. Entonces, bueno, los electrones ocurre algo parecido. Si yo conecto este cable de la plancha de electricidad, van a fluir electrones por el cable. Y a ese flujo de electrones continuo se le llama corriente eléctrica. Muy bien. Bueno, y entonces esa energía eléctrica que son, bueno, que primero hizo fluir esos electrones por este cable, van a llegar a la plancha y se me va a calentar precisamente este lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Este lado de la plancha. ¿Y qué es lo que sucede? Pues mire que la energía nos sirvió para calentar un aparato y poder organizar nuestra ropa. Lo mismo ocurre con la nevera. La nevera convierte energía eléctrica en energía térmica. Entonces, energía térmica de refrigeración, digámoslo así. No es que eleve la temperatura, al contrario, es un proceso para enfriar las cosas. O el horno microondas, que también utiliza energía eléctrica para utilizar ondas electromagnéticas y calentar la comida. Bueno, así etcétera. Para nuestro computador, el mismo principio que estoy utilizando acá, que es la electricidad o la corriente eléctrica, la estoy usando para encender o la puedo usar para encender dispositivos. Entonces el libro dice que la corriente eléctrica, acá hay una definición. Recordemos, una definición de un concepto es decir qué es lo que significa. Entonces la definición de corriente que maneja el libro es la siguiente. Dice, la corriente eléctrica es el movimiento continuo y ordenado de cargas eléctricas de un lugar a otro. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Precisamente tenemos un electrón aquí y se me va a mover a otro lado, en otra posición. Eso es lo que está ocurriendo, se están moviendo porque yo conecté el cable de electricidad. Recordemos, los buenos conductores son el cobre. Hay otros materiales que son aislantes. Entonces los conductores podrían ser los metales, el cobre, el aluminio, el oro, el plomo. Todos los metales por lo general son buenos conductores de la electricidad. ¿Sí? Por ello se puede dar este proceso de que los electrones fluyan. Por el contrario, el plástico o el caucho es aislante, es decir, no permite que los electrones fluyan. Se resiste mucho, es resistente a la electricidad. Entonces ellos son aislantes. Bueno, muy bien. La corriente eléctrica. Como estamos en física, cada cosa que yo utilizo en física la puedo medir. La corriente eléctrica se va a medir en amperios. Entonces, la forma de medir la corriente eléctrica son los amperios. ¿Sí? Recordemos entonces que la velocidad se mide, la distancia se mide en física, las fuerzas se miden. Todo lo que sea físico o pertenezca a la ciencia de la física se puede medir de alguna forma, ¿sí? Por eso es una ciencia, porque se puede palpar de alguna forma. Bueno, la corriente eléctrica la mido en amperios, pero mire que amperios es una palabra muy larga, entonces como es de costumbre, pues abreviamos amperios como A, que va a ser la medida de corriente y va a ser igual a la cantidad de cargas, los columbios. Recuerde que los columbios se miden o se simbolizan con C sobre la unidad de tiempo, sobre los segundos. Entonces copiamos acá. Los amperios son columbios sobre segundos. Bueno, esta medida todavía es muy grande, los amperios. Entonces para eso podemos utilizar un amperio va a ser igual a 1000 miliamperios. Miliamperios.
¿sí? En el libro también utilizan es el microamperio. Entonces, em, podríamos decir que un amperio es una medida más pequeña, ¿cierto? El microamperio. Un amperio va a equivaler a 1.000.000, o sea, un 1 seguido de 6 ceros. A ver, ahí están. A 1.000.000 de microamperios. Listo. Esta es una forma de copiarlo. Bueno, micro, ya hablemos un poco de este símbolo. Yo ya se los he explicado que para decir micro, cuando algo es de las dimensiones de las micras, se utiliza esta letra, que es la letra mu del alfabeto griego, ¿cierto? A ver, mu. Bueno, esa sería una forma de copiarlo, o como lo tiene el libro lo tiene de esta forma, que un microamperio, a ver, pongámoslo por acá, el libro lo tiene de esta forma, que un micro, es una forma equivalente, que un microamperio es igual a 10 a la menos 6 eh, amperios. A ver, sí, ahí está en el libro. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos cómo se mide la corriente, ya hemos hablado un poco de la corriente. Y ahora el libro habla de otro tema muy importante, la intensidad de corriente eléctrica. Entonces la definición de intensidad es muy parecida a la definición anterior, solo que esta vez utilizamos otras cosas, otros términos. Entonces dice, la intensidad de corriente eléctrica I, entonces la intensidad de corriente eléctrica I es la cantidad de carga neta Q, la cantidad de carga neta Q que circula por la sección transversal en un intervalo de tiempo t. Entonces, bueno, aquí vamos a analizar esta definición. Entonces me dice que la intensidad de corriente I va a ser la cantidad de carga eléctrica Q que circula eh, por la sección transversal de un conductor. Entonces, ¿qué será la sección transversal de un conductor? Entonces, recordemos, un conductor es este cable que yo les dije que yo lo voy a pintar como si fuera un cilindro, más o menos así. Y que el conductor era un pedacito de este cable, ¿cierto? Lo que lleva por dentro, que sería el cobre. Y que dentro de él, cuando nosotros lo conectábamos, pues los electrones se van a mover. Entonces ya pinto los electrones moviéndose con flechitas. ¿Por qué se mueven? Porque lo conectamos a la corriente eléctrica y los electrones de los átomos de los cuales está constituido el conductor se me van a mover de forma ordenada. ¿Sí? Bueno, ellos van a atravesar, van a estar en constante movimiento. Y si yo imagino, yo parto este cable, le hago un corte, ese corte va a ser la sección transversal. ¿Sí? Este corte. Recordemos o hagamos la analogía o la comparación. Cuando yo tengo un pan tajado, usted lo puede abrir y tiene unas tajaditas, ¿cierto? Imagínese esto, que yo lo partí y tengo esta que sería la sección transversal. Entonces, esa es la sección transversal a la cual se refiere en la definición. Entonces, la corriente eléctrica I se refiere a la cantidad de cargas eléctricas, entonces coloco Q de cargas, que circulan por esta sección transversal azulita o bueno, antes la tenía rosadita, que circulan durante el tiempo t o durante la unidad de tiempo. ¿Sí? Eso es todo. Entonces vamos a ver ahora un pequeño ejercicio del libro. Vamos a ver. Yo creo que con muchos de ustedes ya lo hice en clase. Más sin embargo, pues vamos a ponerlo aquí de ejemplo y vamos a explicarlo de nuevo. Bueno, a ver, por aquí. Listo, entonces miren, dice lo siguiente. Calcular, o bueno, hagámoslo tal vez aquí en la otra hoja. Claro que pues bueno, es lo mismo. Dice lo siguiente, bueno, borremos esto acá y nomás dejemos la fórmula de corriente eléctrica. Ah, bueno, aquí también la tenemos.
Dice lo siguiente, calcula la cantidad de electrones que atraviesan la sección transversal de un conductor en un minuto. Si la intensidad de corriente es de 4 amperios, entonces bueno, vamos a hacer el dibujito de un conductor. Entonces, listo, suponemos que este es un cable y que dentro de él, como les había dicho, se mueven los electrones. Hay muchos, pues ahí yo nomás puedo pintar los que me permite este aparato, pero en realidad son muchos los que se mueven allí, ¿cierto? Ya vamos a ver por qué. Bueno, además de que ellos son muy pequeños, el cálculo nos va a mostrar que son millones, más que millones. Bueno, se mueven ahí. Entonces dice, calcula la cantidad de electrones, o sea, cuántos electrones atraviesan una sección transversal. Entonces les dije que una sección transversal es imaginarnos que yo cojo este cable y lo corto, ¿cierto? Es más, permítame, yo hago este dibujo un poco, sí, tal vez no debía hacerlo tan pequeño, hagámoslo más grande. Bueno, así también era con este color. Listo. Entonces los electrones decimos que se están moviendo acá. Miren que esta vez la flecha no es un vector, sino que está indicando movimiento. Hay que poner también atención al contexto. Si estamos hablando de fuerzas, de movimiento, esta vez son los electrones los que se están moviendo acá. ¿Cuáles van a ser los electrones? Entonces, si quieren, los pintamos de verde. Son estos punticos que son chiquiticos, cargas eléctricas diminutas que no se pueden ver con microscopio, sino con otros aparatos especiales como microscopio electrónico o microscópico de efecto túnel. Ya veremos que estos, si se nos da la oportunidad, veremos por qué esos electrones no se pueden observar con aparatos ópticos, con lupas, con vidrios de aumento. Entonces, bueno, imaginemos que yo le hago un corte a este cable. Se llama un corte de sección transversal o un corte como si lo cogiera el pan y le hiciera una tajada, ¿cierto? O como el pan tajado que tiene unos pedacitos. Entonces, bueno, los electrones me van a circular por ese pedacito. Entonces, bueno, dice que hay que calcular cuántos electrones. Entonces, miren, voy a ponerlo así. Lo que me preguntan es el número, por eso coloco número, n de número de electrones. Entonces, electrones se simboliza con la E y el negativo. El negativo, perdón. E elevado a la potencia o al superíndice negativo. Potencia no, perdón, no está bien dicho. Eso es para referirnos a algo muy matemático y aquí es otra cosa, significa otra cosa. Entonces nos preguntan por el número de electrones que circulan durante un tiempo. ¿Qué el tiempo? ¿Cuánto nos dice el problema que es? Un minuto. Entonces, colpiémoslo así, un minuto. Pero no nos sirve esa unidad, son los segundos, entonces hay que transformar eso. Hay que transformarlo a segundos. Entonces lo que se hace es muy fácil, pues un minuto es igual a 60 segundos. Listo. La intensidad de corriente o los amperios, intensidad de corriente I, pues va a ser igual a 4 amperios. Listo. Entonces miren, me queda ahora ya muy fácil hacer el cálculo. La fórmula me dice que I es igual a carga que circula en esta sección transversal sobre el tiempo. Entonces hay que despejar. ¿Cómo se despeja? Tomando el t y llevándolo para la otra parte a multiplicar. Y como consecuencia, pues ya me queda t. Recordemos, t está dividiendo, lo paso al otro lado aquí a multiplicar. Como consecuencia me queda ya q, la carga. Entonces ya puedo empezar a operar. Operar es decir, a calcular. Q va a ser igual a t. 60 segundos sobre, miren aquí lo importante de las unidades, sobre 4 amperios. Entonces miren, carga, ¿en qué debe de estar? En culumbio, ¿cierto?
Entonces, mire que ahí no se me... Lo que puedo hacer es multiplicar 60 por 4, que me va a dar 240 segundos. Bueno, aquí me faltó el 0. 240 segundos por amperios. Listo, muy bien. Amperios, ¿a qué es igual? Yo les acabé de explicar que amperios, entonces mire, coloco 240 segundos por amperios, pero amperio, ¿a qué es igual? Entonces copiémoslo aquí con una flechita y con otro color. Amperio o un amperio va a ser igual a un columbio sobre segundos. Entonces hago o copio su equivalente. En vez de amperio ahora coloco es columbio sobre segundo. ¿Qué ocurre? Entonces miren que aquí se puede cancelar segundos con segundos. Entonces ya me queda que la carga, copiémosla aquí con otro color, la carga va a ser igual a 240 columbios. Pero entonces, esa es la carga neta, carga total. Miren que le me están preguntando. Entonces, si quiere, vamos acá. Miren, me están preguntando es el número de electrones. Entonces vamos a utilizar eso. O vamos a hallar eso, esa parte. ¿Cómo calcularé el número de electrones? Copiémoslo mejor con este verde. Número de electrones. Entonces miren, es muy fácil. Tomo la carga total, o sea, 200, o bueno, copiémoslo así primero. La carga total, o sea, esta que me dio acá, y la divido sobre la carga electrónica o la carga del electrón. A ver cuántos electrones caben en esa carga total, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Es decir, si yo tengo un pan, un pedazo de pan, o bueno, yo tengo una torta y quiero saber o quiero repartirla en 20 estudiantes, ¿qué hago? Pues la divido, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tengo esta carga que es total, la carga más grande, y quiero saber da cuántos pedacitos me toca, entonces la divido en este número, ¿sí? A ver cuántos electrones caben allí. ¿Sí? Si yo tengo una habitación de 2 metros por 2 metros y quiero saber cuántas personas caben ahí, pues tengo que empezar a hacer una división, ¿cierto? A ver cuántas personas caben. Entonces, bueno, aquí es muy parecido, niños. Entonces tomo los 240 columbios y los divido por la carga del electrón. A ver cuántos electrones me alcanzan en esa carga total. La carga del electrón es 1,5 por 10 a la menos 19 columbios. Entonces, bueno, si no estoy seguro, pues en el libro están esos datos. En el libro también lo están dando. A ver, así es 1, a ver, así, perdón, es 1,6. 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces borremos este 5. Entonces es 1,6 por 10 a la menos 19. Observen que aquí se me cancela columbios con columbios y entonces solamente me va a dar un número. Que el número pues va a ser referencia a cuántos electrones hay en ese minuto fluyen en esa sección transversal. Bueno, aquí hay que hacer la división. A ver, bueno, vamos a hacerla por acá a un ladito. Usted lo que pueden hacer es lo siguiente: coger 240 y dividirlo en 1,6. Eso me va a dar 150, ¿cierto? 150, solamente número, porque mire que Columbio se fue con Columbio, se canceló. Dividido, mire que no he hecho esta otra parte. O sea, dividido sobre 10 a la menos 19. Pero mire que eso no me queda, no está todavía copiado de una forma elegante. Lo que yo hago es utilizar la propiedad de la notación científica. Entonces miren, este número que está dividiendo lo puedo subir acá al numerador multiplicando. Entonces me queda lo siguiente: 150. Entonces pasa por 10
Ya no queda negativo sino positivo a la 19. Entonces no le coloco el más porque se sobreentiende que es positivo. Esa cantidad de electrones hay. Si usted lo quiere ver más bonito, pues puede seguir utilizando la regla de las notaciones científicas. Es decir, corre la coma, mire que corro la coma a la derecha 1 y 2 espacios. O sea, coloco una coma acá. Entonces, como corrí la coma dos veces, a esta potencia de 10, que está a 10 a la 19, le sumo 2. ¿Por qué? Porque corrí una coma. Ve, la coma, perdón, dos espacios, el espacio del 0 y el espacio del 5. Entonces, bueno, por último puedo decir que este número es esto. 1,50 por 10 a la 21. Entonces, esa es la cantidad de electrones que están fluyendo en esa sección transversal. Entonces, vamos acá. Esas son la cantidad de electrones que están fluyendo aquí durante ese minuto, con una corriente de 4 amperios. Entonces ustedes me van a decir, ¿son muchos o poquitos? Entonces, bueno, ya les voy a decir si son muchos o poquitos. Recordemos, 1.000.000, entonces coloquemos 1.000.000 es igual a 10 a la 6, es decir, un 1 con 6 ceros. Listo. 1.000.000.000, entonces mire, 1.000, coloco 1.000 y luego millones. Entonces, mire, 1.000.000.000 pues sería un 10 con 9 ceros. O sea, perdón, 10 elevado a la 9, o lo que es lo mismo, un 1 y después que le sigan 9 ceros. Si quieren lo copian aquí con esta notación, que es con el puntico y con la comita en el 1. Ahora muy bien, miren niños, 1.000.000 de millones. ¿Qué sería 1.000.000 de millones? Entonces, 1.000.000 de millones. En Latinoamérica, 1.000.000 de millones también es, perdón, a ver, 1.000.000 de millones es igual a 10 a la 12. Es igual, o sea, miren, colóquenle cuidado a la notación. 1.000.000, pues sería 10 a la 6, ¿cierto? Un 1 con 6 ceros. Pero estamos hablando de 1.000.000 de ¿qué? De millones. Entonces tengo dos veces 10. Tengo dos veces 10 a la 6 por 10 a la 6. Entonces, por regla la potenciación, ¿qué se hace? Se coloca la misma base y acá arriba pues el número 12. ¿Ya? Entonces aquí por eso se explica esto. 1.000.000 de millones es igual a 10 a la 12. O esto tiene un nombre propio. En el español y en Latinoamérica esto es un billón. Esto en Latinoamérica, en Estados Unidos un billón ya es otra cosa, son 1.000.000.000. Eso es esto que está acá en Estados Unidos. Aquí le faltó la S. Un billón en Estados Unidos son 1.000.000.000. En Latinoamérica, 1.000.000 de millones es un billón. Listo, entonces miren, todavía no alcanzamos a este número, a 21, a la potencia 21. Vamos a ver entonces, ¿qué sería un trillón? Un trillón sería un millón. ¿Un millón de qué? De billones. O sea, sería, tenemos que un millón, pues a qué es igual, o como en notación matemática, pues sería 10 a la 6. Y un billón, o ¿a qué sería igual un billón? Pues 10 a la 12. Entonces coloco acá 10 a la 12. Miren que aquí pongo la multiplicación y multiplico esto. ¿Cómo se hace esta operación? Pues colocar la misma base y sumar la potencia, que sería igual a 18. Entonces mire, esto sería un millón de millones, o un millón de billones, o lo que es lo mismo, también se conoce como trillón. A ver, copiémoslo de otro con este. Un trillón. Entonces mire que cuánto nos faltaría para llegar al 21. Nos faltarían 3 ceros, o 3 ceros. Entonces serían 1.000 trillones, ¿cierto? Ese número, bueno, copiémoslo acá. A ver, no me faltarían 3 ceros. A ver, sí, perdón, si me faltan 3 ceros, entonces este número sería igual a, se leería más o menos así, que esto es igual a, coloquémoslo aproximadamente, eso es igual a 1.000, copiémoslo con otro color para que se entienda más, aproximadamente a 1.000
trillones, trillones de electrones. O sea, es un número inmenso el que pasa por ahí. Y eso es lo que sucede, lo que la corriente, eso es verdad, esos electrones son los que están moviendo por acá. Entonces miren que es una cantidad inmensa de electrones. Sino que son fenómenos que no nos damos cuenta porque son microscópicos. Y como les dije, son propios de la mecánica cuántica. Si uno quiere entrar a estudiarlos a fondo, tendría que utilizar o invocar las leyes de la mecánica cuántica. Ahora es importante aprender esto porque esto es física clásica. Pero si ustedes ya después quieren llegar a ser físicos, químicos, ingenieros, tendrían que aprender estas otras leyes. No es que esto que aprendemos esté mal, no. Para el reino, para lo que nosotros utilizamos, por ejemplo, lo que utilizan los ingenieros eléctricos, los técnicos que arreglan neveras, personas como hasta los mismos mecánicos que arreglan los sistemas eléctricos en los carros, ellos utilizan estas fórmulas, ¿cierto? Esta fórmula, por ejemplo, esta que está acá, está en rojito o ahora en verde. No tienen que saber tanto de mecánica cuántica, eso ya es una teoría que sirve, pero cuando usted quiere estudiar las cosas desde el punto de vista más profundo. ¿Sí? Bueno, niños, entonces ya hablamos un poco de la corriente. Recordemos, la corriente es cuando estos electrones fluyen por un conductor. Fluyen de manera continua y como consecuencia podemos ver sus efectos en la electricidad, como en los bombillos eléctricos encendidos, en los computadores, en nuestros celulares. A diario estamos bombardeados con eso, ¿cierto? Bueno, ya nos vemos en el siguiente video.